44 minutos sobre las 10 de la noche. Miguel Ángel Bastos Boubeta, moi boa noite. Moi boa noite. Don Manuel Lago, moi boa noite. Boa noite, Fernanda. Lorenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Moi boa noite. Bueno, saludamos por primera vez en esta tertulia, pero no por última, a Yasmina Shouki. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias. Y está también con nosotros Ignacio Bedoya. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Todo bien? Muy bien, muchas Todo gracias. estupendamente. Bueno, hablábamos con los jóvenes de las formaciones políticas con presencia en el Parlamento, del presente y del futuro, y de esa profesionalización de la vida política en la que para muchos están algunos de las explicaciones de lo que está sucediendo. Así que hemos hecho un ejercicio, como ya les comentaba a los jóvenes en la primera parte del programa de hoy. Hemos cogido 3 ejecutivos, el primero de Felipe González, que para muchos ha sido un referente de calidad, uno de los ejecutivos de José Luis Rodríguez Zapatero y el actual de Mariano Rajoy, para ver cuáles eran las formaciones diversas de los distintos ministros. Nos ha salido esto. Diciembre de 1982. 17 miembros compusieron el primer gobierno de Felipe González, todos hombres con una media de edad que rondaba los 42 años. El más veterano, Fernández Morán, responsable de Exteriores. 56 años respaldados por una importante carrera diplomática y licenciaturas en Derecho y Económicas. Hasta 8 ministros de González tenían 2 carreras. Uno de sus hombres fuertes, Alfonso Guerra, era ingeniero técnico y titulado en Filosofía y Letras. Otro de sus pilares, Miguel Boyer, era licenciado en Ciencias Económicas y Físicas. Antes de dar el salto a la política, ya había pasado por el Banco de España, el Instituto Nacional de Industria y el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Un magistrado, Fernando Ledesma, se colocó al frente de Justicia, un ingeniero industrial y economista, Julián Campo, al frente de Obras Públicas y Urbanismo. José María Maraval y Javier Solana, con experiencia en prestigiosas universidades, se hicieron cargo respectivamente de Educación y Cultura. Julio del 2011. José Luis Rodríguez Zapatero presenta el que sería su último gabinete. 16 miembros, 9 hombres y 7 mujeres. Edades de lo más dispares, de los 66 años de Manuel Chávez a los 35 de Leire Pagín. Largas trayectorias profesionales y políticas se combinan con currículums más escasos, frente a la doble licenciatura y máster de la titular de Economía, Elena Salgado, a los estudios de Derecho sin concluir del ministro de Fomento, José Blanco, que solo ha trabajado como político. De la amplia carrera empresarial de Cristina Garmendia, responsable de Ciencia, a la de Pagín, titular de Sanidad, sin ninguna experiencia laboral fuera del partido. Polémicas fueron también las carteras de Cultura para la directora y guionista Ángeles González Cinde o la de Trabajo para el sindicalista Valeriano Gómez. Carme Chacón o Trinidad Jiménez, con ministerios de peso como Exteriores y Defensa, tampoco destacaban por su trayectoria al margen del PSOE. Diciembre del 2011. Rajoy y sus ministros posan para la foto de familia, 14 componentes, 10 hombres, 4 mujeres, de nuevo edades muy variadas. En los perfiles predominan las licenciaturas en Derecho y Empresariales y los funcionarios de carrera, muy similares al del propio Rajoy. Como él, el titular de Justicia, Ruiz Gallardón, ocupó los primeros puestos de su oposición a fiscal, pero ejerció muy poco tiempo antes de volcarse en la política. Ana Mato, ministra de Sanidad, lleva desde los 24 años en el partido y apenas ha trabajado fuera de él. Otros currículums levantaron ampollas. Pedro Morenés, ministro de Defensa, viene de la industria armamentística. El titular de Economía de Guindos trabajó para Lehman Brothers. Y la responsable de Trabajo, Fátima Báñez, reconoce que no tiene experiencia laboral. A sus 46 años no ha cotizado nunca. Bueno, Lorenzo, la profesionalización de la vida política o la concepción da política como unha profesión sin necesidade de ter experiencia previa, caso de moitos ministros de este executivo e do anterior, de Zapatero, é un dos problemas que ten hoxe a sociedade? A ver, eu creo que é algo que debe ser analizado, pero tamén ten unha componente de normalidade. É dicir, non podemos comparar o abrente da transición, onde todo estaba por construir, todo estaba por facer, íbase a diseñar o futuro, e, digamos, había unhas expectativas enormes que era modelar o país, as leis, as normas, a sociedade, a economía, coa normalidade. Por outra parte, tamén é verdade que hai, digamos, en calquera democracia europea consolidada, non é extraño que haxa ministros ou presidentes do goberno, estou pensando en Schröder, que fixeron a carreira, foron dirixentes juveniles e despois se dedicaron á política. Eso non ten nada de extraordinario. O que sí que é extraordinario é que non haxa ningunha tese neste goberno. É dicir, en Alemania se obsesionan por ter teses e ao final as copian, pero aquí o número de ministros, o número de teses por goberno, eu creo que é un indicador que poderíamos mirar, non? Unha cousa é ter 3 ou 4. No de Felipe González había máis de unha, no de Zapatero, polo menos
unha profesora universitaria que era Carmen Chacón, tiña tese, e outro que era catedrático tamén. No actual, digo antes de chegar á política, porque Rato foi doutor sendo ministro. Non sei se Montoro, non sei, pero en todo caso non se lle nota. Eu creo que ten unha componente de normalidade, pero ten unha componente un pouco extraña. E logo hai outro elemento que eu creo que é importante ter en conta, e é o que habería que analizar ou indagar. E é que, sí que, o dice sempre, seguramente o dirá tamén o noso amigo Roberto Blanco, hai un relevo de élites que se está producindo, e eu creo que hai que chamar a atención sobre eso. É dicir, hai que preguntarse por que a xente moi preparada non vai a política, ou dito ao revés. Incluso propoño un xogo, é dicir, xornalístico politolóxico. Véxase grandes sagas familiares da dereita, que é onde existen, e véxase como, digamos, seguramente os fillos menos cualificados foron os que se foron dedicando últimamente á política, e non ao revés. Non era así ao principio. Se pode facer e se pode estudiar. É a teoría dos segundóns e dos primeiros, a donde mandamos ao fillo millor. A cura... Na medida en que hai oportunidades nos negocios e nas grandes empresas e se aproveitan, pois ao mellor os menos cualificados son os que acaban na política. Hablabas de Roberto Blanco Valdés. Le preguntábamos hoy por su teoría de las élites y nos decía esto. Hay en los partidos un proceso de selección invertida de las élites o de selección inversa, por virtud de la cual los que están en los partidos, los dirigentes de los partidos, esto en cada nivel de dirigencia de que se trate, seleccionan, cooptan o favorecen la entrada en puestos directivos de personas que tengan una formación, una preparación, un nivel, en todo caso no superior al suyo, para no generar competidores, Que los políticos son, en su inmensa mayoría, políticos profesionales, lo cual significa que como son políticos profesionales, su, diríamos, objetivo fundamental es el de seguir siendo políticos a lo largo de toda su vida. Esto es obvio y claro en el caso de aquellos políticos que no tienen una profesión alternativa, pero también en los que tienen una profesión. ¿Por qué razón? Pues porque la política genera una serie de recompensas de carácter material y de carácter afectivo, de carácter de prestigio, en fin, de importancia social, eso que se llama, yo creo que frívolamente, falsamente, la erótica del poder, que determina que cuando uno ha entrado en política, lo habitual, aunque hay excepciones obviamente que confirman la regla, es que no se quiera marchar, En el momento en el que tú estás seleccionando gente de ese estilo, claro, vas bajando el nivel y estos seleccionados así, a su vez seleccionan gente peor que ellos, con lo cual en vez de producirse un proceso, diríamos un círculo virtuoso de mejora de la calidad de la clase política, se produce un círculo vicioso de empeoramiento de la calidad de la clase política. En los países europeos se observa un fenómeno y es que los políticos que entran en política son personas que han hecho estudios en ocasiones, pero en todo caso entran muy jóvenes, generalmente entran sin experiencia profesional, sin trabajo, etc. Y intentan mantener todo el tiempo que pueden su dedicación a la política, Y esto es, yo creo que un fenómeno que produce efectos muy perversos sobre el funcionamiento del sistema político español, Miguel Ángel, selección inversa das élites, está acontecendo isto? A ver, eu comparto con Lourenzo que é normal, é relativamente normal, vamos a ver. O goberno de Francia, nos vimos dunha experiencia que viñamos dun goberno ditatorial que non era electo, e era un goberno que nos chamamos un goberno de corte burocrático, no sentido de que era un goberno, ese sí que era un goberno de élites, no sentido de que collen as persoas máis cualificadas do seu respectivo corpo, altos funcionarios do Estado, catedráticos de universidade, militares sempre como ministros, un goberno que tiñan reservado para eles mismos, non era un goberno de elección, entonces reservaban para sí mismos postos. Entonces era normal que aquelas persoas tuvieran unha cualificación moi alta. Efectivamente, e os primeiros gobernos de Felipe González intentaron imitar ese modelo. E agora estáse volvendo a un modelo máis acaído da sociedade. As democracias tenden a escoller, a ser, a hora de elegir, tenen que votar un reflexo do que son elas mismas. Por tanto, tenden, digamos, a non seleccionar élites da mesma forma que se seleccionaban antes, sino que tenden a buscar personas que se parezcan máis ao común. É o caso de Hollande en Francia, por exemplo. Hollande se vende como o paradigma do francés común. O temos a Cameron, tamén non son personas especialmente destacadas por ninguna outra característica. E iso é bastante común nas democracias. Miremos Bush. De Bush o que se valoraba é precisamente que pensaba como un americano medio. É máis, se algúns deles teñen estudios o destacan, tentan ocultalo.
Pero os estudios non teñen por que relacionarse ca formación, pero as élites están ben formadas neste momento. Non, é unha élite, digamos, formada por profesionais das políticas, pero que a súa habilidade é, digamos, entender ben como pensa o cidadano común. Digamos que a súa habilidade é o instinto... Pero ti das por suposto que eso está sucedendo? Eu creo que sí. Vamos a ver, por exemplo, o caso de Italia, o caso paradigmático, as maiorías electorais de Berlusconi, que unha persona tamén sin excesiva preparación, se debe porque entende perfectamente como pensan boa parte dos electores italianos. Manuel, así o digo. Non sei se o ves así. No, quero decir, Estabas pensando en Fátima Báñez todo el rato, ¿no? Mientras estabas escuchando. Non, tienes que usar, está pensando en Báñez. Más que nas élites estaba pensando nos partidos políticos. Eu fui un militante de partidos políticos dende que tiña 18 anos, agora non o sou, non? Claro, eu cando era rapaz, 18, 20 anos, formaba parte de partidos, de organizacións políticas e de partidos donde había moita xente que debatía, que discutía, que elexíamos os que nos parecían a xente máis capacitada para hacer os temas, persoas que non se dedicaban a eso, non? Entre outras cosas porque no ano 74, cando eu empecé, ainda había unha dictadura, non? Pero dende fai moito tempo os partidos deixaron de ser un lugar de encontro, de debate, de participación, de ideas, para convertirse en aparatos secos que teñen como única finalidade gañar eleccións, non? Eu sei que os partidos maioritarios non fan reunións. O sea, o Partido Popular, o Partido Socialista non fan reunións para debatir entre os seus militantes cal é a liña política, etc. Eso desapareceu, non? En ese sentido, os partidos políticos son maquinarias electorais dominadas por unha minoría que se fan favores uns a outros para manterse no cargo. En ese sentido, non só é un problema que a élite do partido sexa mediocre, é que o partido político como tal non existe. É unha oficina electoral que ten recaudadores como Bárcenas para financiar as campañas e punto, non? E, polo tanto, as ideas da sociedade, transmitir ideas de profesionais, de persoas, de traballadores, de xente da sanidade, pois eso non existe. O Partido Popular de Madrid, por poñer un exemplo, non debatiu cos seus médicos afiliados ao Partido Popular como se fai a reforma sanitaria. Ignacio, ¿cómo ves tú? Yo estoy un poco en la línea de Manuel, ¿no? Y volviendo al reportaje anterior, yo haría el siguiente paralelismo. El gobierno de Felipe González, por ejemplo, fue un gobierno cuyos dirigentes se forjaron en la clandestinidad, provenían evidentemente todos del franquismo, con un amplio historial personal cada uno de ellos, y además fueron los constructores de la democracia. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero es un gobierno que se formó por cooptación, por obediencia al aparato del partido y con opacidad. Esta es la tremenda diferencia. ¿Y esto por qué sucede? Pues esto sucede porque estamos en estos momentos en un sistema de partidos políticos, desde mi punto de vista, heredado de la época de la transición, con el miedo dentro de la inestabilidad que podía tener la Segunda República en su momento. Y esto lo que ha generado ha sido unas direcciones de partidos políticos absolutamente muy fuertes, a las cuales se les dio todo el poder en su momento y que no se han ido reformando con el paso del tiempo. Yasmina, ¿cómo lo ves tú? Yo veo que hay un distanciamiento brutal entre la realidad de la ciudadanía y los partidos políticos y los representantes, sobre todo los del gobierno. Es decir, puede que en sociedades, como comentaba Miguel, que la sociedad norteamericana, el presidente fuera representativo del americano medio, o en Italia, pero aquí en España yo creo que al margen de todos los problemas que tenemos de crisis y la desafección política que se está viviendo, yo creo que los representantes políticos en general de los partidos mayoritarios, incluso los minoritarios, no llegan al ciudadano, no le representan y se aleja mucho de lo que yo creo que el ciudadano medio espera, ya no hablando ya al margen de su propia formación o preparación personal e incluso de sus carreras, ¿no? Eso es una pequeña broma. Sí. Berlusconi non representa o ciudadano medio italiano, o sea, un multimillonario, depravado, pervertidor de menores, habitual de todo tipo de festas, desde logo non representa. Non se me manipule. Eu creo que representa moito mellor Beppe Grillo, o cómico que estamos en campaña. O cómico, que a ver que pasa con cómico esta semana. Non se me manipule. Inmoral, sátrapa, a súa astucia está en aparentarse un italiano normal como a de Bush ser un americano normal. Non aparenta, pero lembro unha selección
manifestación que se presentaba vota o fillo do obreiro. E frente aos outros que eran fillos de señoritos. Miguel, é o que fai é que o dono do 80% das cables televisivas de Italia. E, por lo tanto, non o fan aparecer como un pervertidor de menores, sino como un galán de cine. Ese é o guión do negocio. Non é tan... Como non? Boa parte dos italianos non se identifican con él en persona. Querrían ser como él. Querrían ser como él. Porque a televisión non o presenta como un depravador de menores, sino como un galán de cine. O seu calde televisivo. Claro, o italiano non sabe o que vota, que só vota que llama a televisión. O 80% da televisión. Xa estuvo a esquerda e xa caiu. O 60% dos medios de comunicación son de Berlusconi. Berlusconi es un personaje que pertenece a lo que se denomina por Jean-Paul Fitoussi las élites extractivas. Es decir, gente que acaba cayendo en lo público para convertirlo en lo privado, evidentemente, y eso es absolutamente antiético. ¿Pero qué élite extractiva? Pero ¿qué es una élite extractiva? Pues una élite no es extractiva. Hombre, vamos a ver, evidentemente estamos hablando dentro de la política. Las suecas, por ejemplo, no son élites extractivas. Claro, solo tenemos 50% de impuestos. Vamos a ver, pero dentro no. Dejadme que sigamos haciendo comparaciones, porque es cierto que como consecuencia de este barullo económico, institucional, etcétera, que estamos viendo en los últimos tiempos, hay una cierta necesidad o una cierta vocación de mirar hacia atrás. Lo veíamos la semana pasada con esa petición de dimisión pronunciada por Alfredo Pérez Rubalcaba en el Congreso de los Diputados. Recordábamos entonces y lo comparábamos con aquel famosísimo váyase señor González que había pronunciado José María Aznar en el año 1994. Así que nuestra intención hoy, en este viaje al pasado, insisto, que estamos haciendo, era comparar esos dos periodos históricos, el año 94, también con una crisis económica muy importante, y este 2013 terrible que estamos atravesando. Marina Chiavegato, cuéntanos. Pues lo vamos a hacer y vamos a empezar con esas mismas declaraciones, las declaraciones en las que Aznar y Rubalcaba pedían con 19 años de diferencia la dimisión del presidente del gobierno. Váyase, señor González. No le queda ninguna otra salida honorable. Le pido, señor Rajoy, que dimita porque creo que es lo mejor para España y para los españoles. Porque usted es el principal y primer responsable de la situación económica. Porque está usted lastrado por los recortes sociales, por los retrocesos sociales que ha impuesto al conjunto de los españoles. Porque usted es el principal y primer responsable de los casos de corrupción. Por la falta de reacción ante los casos de corrupción. Porque usted es el principal y primer responsable de un gobierno incapaz. Y yo, señor Rajoy, pienso que usted no está en condiciones de abordar esa crisis política. Usted no me puede dar ningún ejemplo de responsabilidad política en lo que usted hace. Y cuando la haga, a lo mejor tiene autoridad moral para decir algo. Mientras no lo haga, no la tiene, señor Pérez Rubalcaba. Silencio. Usted no puede... Silencio. Parece que los discursos se repiten, así que hemos decidido hacer un ejercicio de parecidos y diferencias entre 1994 y el 2013. Vamos a empezar por 1994. Allí había un gobierno débil que llevaba casi 12 años en el poder y en las anteriores elecciones, en el 93, el PSOE le había sacado al PP solo 18 escaños. Ahora mismo el Ejecutivo de Mariano Rajoy tiene una mayoría absoluta, lograda hace apenas un año y algunos meses. La consiguió al obtener 76 diputados más que el PSOE. Seguimos porque los dos líderes han tenido que enfrentarse a dos huelgas generales. Felipe González en el 88 y en el mismo 94. Mariano Rajoy llegó a bater el récord histórico al tener que afrontar dos huelgas en menos de un año, el 29 de marzo y el 14 de noviembre del 2012. Hablamos ahora de economía. Ambas pasaban por malos momentos. En el 94 el paro alcanzó lo que entonces era una cifra récord. El 24,1% de la población estaba desempleada. Ahora mismo en España la tasa de paro alcanza los apabullantes 26%. Seguimos hablando de economía porque entonces el PIB llevaba en recesión desde el 92. A partir de ahí empezó la recuperación y ahora, a principios del 2012, el PIB español volvió a decrecer ya con el gobierno de Mariano Rajoy. Hablamos de economía, pero también hay que hablar de corrupción. En 1994 el PSOE estaba inmerso en 5
5 casos de corrupción. El caso Ibercorp, Juan de Guerra, Filesa, GAL y también el caso Luis Roldán. El actual escándalo de corrupción del Partido Popular, que es la trama Gürtel, lleva coleando desde el año 2009, pero ahora ha ganado nuevas ramificaciones con la supuesta contabilidad B del partido protagonizada por Luis Bárcenas. Seguimos hablando de corrupción porque en el PSOE esos casos tuvieron víctimas políticas. El ministro de Interior, Antonio Asunción, presentó su dimisión en abril de 1994 por su responsabilidad política en la huida del exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Una dimisión, pero un mes después, Vicente Albero dimitió también como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación por no haber declarado a Hacienda 20 millones de pesetas 10 años más tarde, 10 años antes, en 1984. Sin ser ministro, renunciaron también a sus puestos Carlos Solchaga, diputado del PSOE y portavoz también de ese partido, y el diputado José Luis Corzuera. Eso es en lo que tiene que ver con el PSOE, pero en el PP, en el gobierno de Mariano Rajoy, están ahora mismo implicados en el caso Bárcenas el propio presidente del gobierno y 2 de sus ministros, Cristóbal Montoro, por llevar a cabo la amnistía fiscal, y también Ana Mato, quien supuestamente recibió a través de su marido regalos de la trama Gürtel. En este caso, ninguno de los implicados todavía dimitió, pero la verdad, Fernanda, es que mirando los parecidos son muchísimos y ahora queda saber lo que va a pasar a continuación. Gracias, Marina. Muchos parecidos, pero también alguna diferencia, supongo. Eu creo que, como a historia nunca se repite, en certo modo sí, decían os gregos sempre, e é verdade, pero prefiero resaltar as diferencias. Porque eu creo que esta é unha crise que non se parece en nada aquela, en nada. Bueno, pero é sorprendente, chamativísima, a comparación dos discursos entre Aznar e Rubalcaba. Pero eso que me demostra precisamente a profundidade desta crise. É dicir que non se parecen en nada porque se repiten os discursos desta forma é porque esta é unha crise económica, pero unha crise política. Se falaba antes do sistema de partidos e do tipo de partidos que temos, é unha crise do sistema, é unha crise dos partidos, é unha crise das elites. Porque é evidente que temos unhas elites que están sendo cuestionadas, do rei abaixo, todas. Por lo tanto, que quere decir que digan exactamente o mesmo Aznar e pola mesma orde no 94 era, non? Que ahora Rubalcaba. Bueno, Rubalcaba estaba ali. E curiosamente o que non está é Aznar. Pero hai unha continuidade tremenda nos discursos, nas formas, pero tamén nas persoas. O 15M, a necesidade de abrir aire fresco, de renovar, de facer cousas distintas, o que pasou en Galicia con esa candidatura asombrosa de Beiras e a Nova, demostran que efectivamente hai vontade de mover as cousas, non? Ahora hai que querer facer. Estamos, Miguel, peor ou mellor? O sea, a situación está peor, hoxe. Está peor. Home, antes había un componente cualitativo que había crime neste Estado, se discutía se os había ou non, se o presidente do goberno... E un terrorismo que non hai agora. E un terrorismo que hai agora, unha situación de violencia... Tamén era unha sociedade máis pobre que a de hoxe, con menos medios para resistir a crise. Bueno, pero el rei era bastante intocable. Efectivamente, a mí o que me preocupa de toda esta crise, eu digo, é a cosa do rei. Eu falaba antes, a mí me preocupa a figura do rei porque antes sí que era unha cosa como que se podía derrumbar todo, que había como algo que iba a estabilizar, pero ahora non, ahora nin eso, nin a iglesia, o Papa se volveu moderno e dimitiu, dimite como un presidente da Xunta do goberno, entón claro, eso cambia sustancialmente, non hai unha estabilidade e eso sí que hai unha sensación de que pode derrumbarse todo. Eu sinto levar a contraria ao equipo, pero creo que hai enormes diferencias, non? Daquela era un goberno que levaba 12 anos gobernando, e este é un goberno que leva escasamente un ano. Daquela tiñamos a Felipe González, que eu non o votei, pero era un enorme dirixente que construiu a democracia en España, non? E agora temos a Mariano Rajoy. Daquela foi unha crise curta, foi unha recesión curta, apenas durou 2 anos, e a economía española non cando ganou Aznar nas eleccións, sino que xa no ano 95 empezou a medrar. O sea, que isto é moito peor o que estamos vivindo agora. Moito peor, agora estamos nunha crise que xa leva 6 anos e que non ten pinta de parar. O que sufrimos no 94 foi unha recesión económica clásica, pura, del capitalismo que se recuperou enseguida. E isto non se sabe o que é. E isto, o decía moi ben Lourenzo, isto é unha crise de modelo no que non só estamos perdendo emprego ou destruindo postos de traballo, é que estamos desmantelando o estado do benestar. No ano 94 o país iba cara adiante construíndose, dándolle cada día que pasaba máis dereitos aos cidadáns deste país. E dende que empezou esta crise, e especialmente dende que goberna Rajoy, todos os días o que hai é un retroceso
nas condicións de vida e de traballo da xente. Como lo ves tú, Ignacio? Pues yo creo que además, efectivamente, estamos bastante peor que antes. Yo suelo decir que el futuro yo ya lo he vivido, porque evidentemente hay un retroceso muy importante y entonces pues en estos momentos se están reproduciendo formas y se están reproduciendo actitudes sociales que yo viví anteriormente, cuando era muchísimo más joven, ¿no? Y además yo creo que hay una cosa en estos momentos tremendamente peligrosa que afecta muchísimo desde mi punto de vista a lo que es la cohesión social, que es un triángulo que hay generado por corrupción, crisis económica y desigualdad social. Y eso es una auténtica bomba de relojería. Es decir, este triángulo es un triángulo que hay que desmontarlo porque puede haber crisis económica, evidentemente, pero cuando la corrupción está como está creciendo, a los niveles que está creciendo, o como estamos sabiendo, que todavía yo creo que no hemos llegado al fondo de la cuestión, y sobre todo hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es la desigualdad social que se matiza en la diferencia que hay cada vez más grande en la riqueza de los hogares. Esto es un tema que es realmente preocupante, porque lo que está pasando efectivamente es que tú decías que qué élite no es extractiva, pero es que aquí cada vez la élite es más extractiva y por la parte de abajo la gente está pasándolo mal. Yasmina. A mí me gustaría incorporar un factor del que no hemos hablado, que es diferenciador también, yo creo que bastante clarificador de lo que estamos hablando, que es el factor internacional. Es decir, ahora mismo España está en la Unión Europea, muchas de las decisiones, por no decir casi todas, las decisiones de macroeconomía se toman fuera del país, las sinergias que se crean son muy complejas, de tal manera que, como se suele decir habitualmente, Estados Unidos estornuda y aquí cogemos un catarro incapaz de curarnos, y ese factor internacional, digamos, que agrava incluso más la situación de crisis sistémica que estamos viviendo, ¿no? Porque en lugar de haber evolucionado interiormente dentro del país para poder salir adelante, como yo creo que se produjo en el año 94, ahora mismo tenemos factores externos que están empujándonos a actuar de una manera poco natural, a como sería un proceso natural de recuperación dentro del país, ¿no? Sí, el mundo es muy distinto, efectivamente, al del 94. Distinto, y el factor internacional hay que tenerlo muy en cuenta. Mucho más multilateral también que en su momento, y la presencia ahí de los países emergentes yo creo que también es una diferencia probablemente muy importante con respecto al año 94, ¿no? De crisis de sistema, nada. O capitalismo está floreciente, gracias a Dios, y está prosperando en casi todo o mundo. Menos que pasa que somos moi eurocentristas e occidentalistas. O resto do mundo está medando a ritmos nunca vistos, incluída América Latina, incluído China, incluída India. Bueno, pero América Latina non polo capitalismo convencional tampouco, América Latina pero desde logo o modelo europeo. Pero Miguel, América Latina, que estás falando de América Latina, precisamente está nunha das millores épocas das últimas décadas e non optando precisamente por un capitalismo convencional. Depende dos países, Chile vai moi ben, etc. Bueno, sabes de que estou falando? Claro, os países... Estancado, Europa ten a mitad do gasto social do mundo, sendo 7% da poboación. Así non vas para pero non me queres entrar en América Latina? A ver, Miguel, como explicas ti o éxito que está acontecendo en América Latina aplicando políticas que non teñen... Estou falando de Brasil, estou falando de Argentina, estou falando de Uruguay. Abrir os mercados ou están volvendo ao proteccionismo? Si están facendo desas políticas sociais que ti non compartes, que crees que son contraproducentes. Non só sociais, pero despois, por exemplo, teñen unha, bueno, tuveron hasta o momento unha política monetaria moito máis sana que a nosa, por exemplo. Non temos política monetaria. No, ahora temos, pero temos unha política monetaria enormemente expansiva. Tiñamos un coeficiente de caixa do 2%, de 1%, que se pode multiplicar o Parece dinheiro. que a loita contra a pobreza vai millor con deste xeito que con aquel outro xeito. A pobreza só se pode lutar dunha forma, e es que eu estou contra dos pobres, non quero que quede ningún. Non quero que quede ningún porque quero que sean todos ricos, é dicir, non quero estender a pobreza, quero estender a riqueza. E a única forma que hai é medrar, crecer económicamente, e despois medras podes o que está facendo Correa en términos democráticos, que acaba de ser reelexido, é justamente o que algúns dicen, mire, é que está comprando o voto dos pobres porque lles pon un salario social. É dicir, claro, está querendo ser como Europa do Estado do Benestar. Sí, pero están eliminando un factor que é importantísimo, que é a regulación. Son economías cada vez máis libres, non menos libres. Estamos vendo só unha parte do... Bueno, Bolivia acaba de regular pola vía armada. Dejad de que sigamos avanzando un pouco, porque yo creo que probablemente unha das imágenes máis simbólicas a las que hemos tenido que enfrentarnos en los últimos días, y mira que están pasando cosas en los últimos tiempos, la veíamos el pasado domingo. Cada uno seguro que la interiorizó de una forma, pero probablemente sea uno de los símbolos, como decía, de esta
tomadura de pelo colectiva que para muchos está derivando esta crisis económica. Esa imagen de Luis Bárcenas, como saben, ex tesorero del Partido Popular, por lo que vamos sabiendo en los últimos días, asalariado de la formación conservadora hasta el mes de diciembre del año pasado, a pesar de lo que nos habían contado. Así aterrizaba en el aeropuerto de Barajas después de darse un paseo por Canadá y hacer unas bajadas en la nieve a través de un deporte que nos hemos enterado que se llama helioesquí, una cosa reservada para gente con muchísimo dinero. Esta era la entrada en el aeropuerto de Barajas, la imagen en la que veíamos perfectamente esa peineta que se ha convertido en el vocablo de moda, pero vamos a ver imágenes también, efectivamente, de cuando llegaba al aeropuerto, cuando era asaltado por los periodistas para tratar de arrancarle alguna declaración que prefirió no hacer. ¿Qué avergonzado al estar en una situación como esta? ¿Sabe usted si hay un finiquito firmado por su parte? El Partido Popular no lo muestra en ningún momento. Ahora mismo hay una relación laboral suya con el Partido Popular. Señor Bárcenas, ¿este viaje ha sido de placer o de trabajo? Porque sabemos que hay 2 testaferros suyos que viven en Canadá. ¿Ha estado preguntándoles cómo tiene que actuar para proteger sus millones? Bueno, como vemos, la periodista era insistente, el señor Bárcenas ni se inmutó ante las preguntas de esta compañera, que la verdad van a tener que empezar el gimnasio todos, porque creo que seguir a Luis Bárcenas es una tarea imposible. Hoy lo hemos visto entraba en su casa y salía como una exhalación. Hoy no le tocaba hablar, vamos a verlo. Hola, señor Bárcenas, ¿nos puede atender un minuto y no le molestamos más, de verdad? Señor Bárcenas. Perdone, señor Bárcenas, ¿puede decir algo de la demanda de Cospedal que le va a interponer? Las puertas le habían hecho algo ya al señor Luis Bárcenas, veíamos cómo golpeaba la puerta de su coche y a continuación la puerta de su casa. Hoy no lo hemos visto en taxi, que es uno de los medios de comunicación habituales que utiliza el ex tesorero del Partido Popular. Hoy le tocaba explicarse a Alfonso Alonso, que como saben es el portavoz del PP en el Congreso. Balbuceos otra vez. En cuanto se le pregunta a la gente del PP por la situación laboral y contractual de Bárcenas con el PP, empiezan los problemas. Yo creo que eso pertenece al terreno de las conjeturas, entonces no lo sé. Esto es que ya es difícil de saberlo, pero son conjeturas y como he dicho que iba a ser serio, pues voy a intentar serlo. En este momento estamos conociendo muchas cosas que han ocurrido en el pasado. Son cuestiones también que nos hacen sufrir y creo que necesitamos que eso se residencie en sede judicial y que por tanto desde allí se pueda saber todo con garantías y en el caso del Partido Popular también se pueda defender el honor del partido frente a las personas que han estado ahí dentro y que luego sabemos que se han aprovechado de sus cargos o de su posición. Y estoy convencido de que por parte de los responsables que corresponden del partido se van a dar absolutamente todas las explicaciones que se tengan que dar. Bueno, explicaciones que se tengan que dar sobre el asunto Bárcenas y, como decíamos, sobre su relación laboral con el Partido Popular, con todos esos tropiezos y quiebras dialécticas a las que hemos asistido en los últimos días. Y hoy, para acabar de completar toda esta ceremonia de la confusión, escuchábamos al ministro de Asuntos Exteriores, a García Margallo, que lejos de abonarse a la tesis oficial, por lo menos de la de Madrid, que es la de negar que los papeles de Bárcenas son ciertos, introduce algunas dudas e incluso hace una premonición de qué puede llegar a suceder en el caso de que se confirme que esos papeles van a misa. En estos momentos lo que tenemos es unas fotocopias cuyo original no aparece, que nadie sabe quién ha entregado ni a qué responden. Y sin embargo ya hemos construido toda una teoría sobre el desastre que eso supone. Si dentro de unos meses o unos años se demostrase que eso no tiene ninguna consistencia interna, no lo sé, si se demostrase, el daño ya está hecho, es irreparable. Y esto en la historia ha habido... ¿Y si se demuestra todo lo contrario? Bueno, si se demuestra ya eso es una catástrofe bíblica, claro. Eso es evidente que sería una catástrofe bíblica. Bueno, introduce el condicional en cualquier caso, si son ciertos o si no son ciertos. Si fueran ciertos, una catástrofe bíblica. Sí, una catástrofe bíblica sería... Claro. Implicaría, hombre, casi sin ninguna
duda a dimisión do presidente do goberno, non? Que levaría con o goberno e probablemente, bueno, ou buscar un sustituto, que tampouco sería fácil, ou tamén convocar unhas eleccións novas, claro que sería unha catástrofe en todos os ámbitos, a nivel de partido e a nivel social. O que pasa é que él fala de anos, para que nos enteremos de si son certos ou non. Eu creo que aí onde está o problema, porque precisamente, para mí o máis interesante do que dice é de meses ou anos. É dicir, eu creo que aquí hai unha bella táctica e unha bella forma que deixar que siga pasando todo e xa veremos o que ocurre. A min o de Bárcenas, no fondo o que está dicindo é eu sí que son unha élite extractiva. O sea, o está dicindo co dedo, ademais, non? Sí, sí. E eu creo que isto, é dicir, curiosamente xa non se ríe. Porque hasta ahora se reía, falaba, non lle pegaba golpes ás portas, iba en taxi, agora vai no seu coche, supoño que blindado, e dentro de pouco, a mellor, solta un guantazo a un paparazzi. E eu creo que a catástrofe bíblica non se vai producir en anos. É dicir, ou se somos un pouco serios, sexa certo en sede judicial ou non, o que está ocurrindo é unha catástrofe bíblica. E eu o dixen outro día e eu volvo a decir hoxe, e despois das declaracións da Rajoy, ademais da renda, confío en que non este implicado. Ahora, o que é evidente é que non se pode dicir, como dice Alonso, o que fixo este señor, ou o que se fixo ou nos fixeron. O que lles pagaron, o que lle pagaron durante 2 anos, o que interpreta en sentido contrario o dereito laboral, que Carlos Floriano. É dicir, o que está engañando respecto de si ten secretaría, chofer, salario de 225.000 euros, un millonario, non se sabe quen, é o Partido Popular, non? Eu creo que iso hai que telo moi en conta. Eu quería insistir nesa idea. Bárcenas pertenece ao núcleo central do Partido Popular. Non é un señor que pasaba por ali, é un dirixente do Partido Popular durante 20 anos, senador polo Partido, senador do Partido Popular. E Bárcenas, vou dicilo, a ver se se querella de Cospedal, Bárcenas... Están tardando, cas querellas. Bárcenas era o encargado do Partido Popular de ter a rede de financiación dese partido. Entón, Bárcenas cumple un traballo que lle encarga Aznar, que lle encarga Rajoy, que financiar o partido. Ademais de eso, se producen estos elementos, os sobres para dirigentes do partido e os cartos que se van cara a Suiza. Pero o seu papel no Partido Popular é financiar as campañas electorais do partido. Nese sentido, Bárcenas o único que fai é cumplir as ordes, meter as mans donde lle mandan que as meta. E, polo tanto, el agora, cando aparece no ano 2009 a súa implicación co Gürtel, lle dice, bueno, Bárcenas, tens que pasar un segundo plano. Bárcenas dice, bueno, vale, o segundo plano sí, pero con 225.000 euros, garantía de inmunidade, etc. Cando aparecen os 22 millóns de euros en Suiza, que dá un paso máis adiante, cando el saca os papéis e di, bueno, mira, isto se está empezando a poñer peligroso, como ditito, xa non podo ir pola rúa saludando, xa teño problemas. E como eu teña problemas por facer o que me encargáchedes que fixera, que fui financiar o Partido Popular e gañar as eleccións, comigo vamos todos. Eu creo que ten un paragón que é este socio de Urdangarín. Torres. Que ten dito, bueno, sí, hai un paralelismo clarísimo. Ven todo o mundo hai un detrás. paralelismo clarísimo. E, por lo tanto, Tito, remato con isto, si lle siguen apretando o Suiz Luz as tuercas a Bárcenas, e Bárcenas entra preso como posiblemente debería de estar un tipo con estos delitos que anda facendo esquí en Canadá, vete ti a saber o que declara Bárcenas. E a mellor sí que nos enteramos de todos esos asuntos. Yo creo que Alfonso Alonso ha dicho una cosa también muy interesante, ¿no? Esto ya se verá en sede judicial. Claro, la sede judicial puede tardar 7, 8, 9, 16 años. Mientras tanto, el Partido Popular evidentemente no va a dar ningún tipo de explicación. A mí como ciudadano no me gustaría que estuviera pasando esto que está pasando, porque evidentemente me gusta vivir en un país tranquilo y en un país en el que los sinvergüenzas no se han apoderado de las dos mayores instituciones del Estado. Por una parte, el rey, que le tiene el señor Torres cogido, y por otra parte, Mariano Rajoy, que le tiene cogido el señor Bárcenas. A estos dos señores, la capacidad testicular que tienen en estos momentos, habría que cortársela de una manera o de otra, indudablemente, porque son en estos momentos las dos personas de este país que tienen a todo el resto de los españoles en vilo. Y en consecuencia, pues claro, evidentemente lo que está haciendo el Partido Popular, el señor, este señor de ayer, el señor Bocanegra, ¿cómo se llama? Su primer apellido, Arenas, eso, el señor Bocanegra, sale ayer diciendo que transparencia, 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 y resulta que lo que hay es opacidad, opacidad, opacidad. Yasmina.
¿Qué sentiste al ver la peineta? Y la iba a reproducir así yo ya rápidamente. Bueno, pues a mí me dio la impresión de que simplemente estaba expresando con un gesto lo que piensa del resto de los españoles, es decir, el poco respeto que nos tiene a todos los ciudadanos, ¿no? A mí me ha resultado muy insultante toda su actitud y su sonrisa, pero bueno, ya con este gesto ya remata la definición, ¿no? Pero a mí lo que me molesta y que supongo que nos molesta a todos, y es lo que estamos comentando, no es solo la opacidad del Partido Popular, sino la indefinición, ¿no? Lo que estaba comentando hace un momento Lorenzo, que era el hecho de dejar pasar las cuestiones a que en sede judicial se resuelva. Yo creo que los ciudadanos ahora mismo no podemos consentir ni vamos a consentir. Bueno, hay responsabilidades... Sí, pero aparte hay responsabilidades judiciales y responsabilidades políticas. Claro, es decir, ¿qué va a contar mañana Mariano Rajoy en el Estado de la Nación? ¿Qué nos va a contar? ¿Su teoría de la mejora para atrás? De que estamos mal, podíamos estar peor, pero no estamos tan mal, con lo cual estamos bien. Esta es la teoría de la mejora para atrás. No retrocedemos demasiado. Claro, esto es lo que va a contar, es que no puede contar otra cosa. Hay una cuestión en relación con eso que a mí me parece bastante importante y que tampoco se plantea así. Es decir, como unha persona desta catadura moral, desta deslealtade, porque non estás sendo desleal con todos nós, que o estás sendo desleal con quen traballou. Es decir, estuvo na cúpula do Partido Popular, fixo ese traballo que se explicaba moi ben, e tiña esta capacidade, esta ruindade. E non pensarás que os desleais son os... Como se sabía? Eso puede ser otra posibilidad. Que el Congreso, que financió, que ahora me dices colgado. O que vai en dirección contraria pola autopista é ele. Bueno, la información realmente es poder y es una tesis que se le puede aplicar a Luis Bárcenas, pero hay quien también se le aplica a Ana Mato, que hay una especie de blindaje con determinadas personas en estos momentos que no salen del gobierno, como parece que muchos están pidiendo, precisamente por el papel que juega y que ha jugado dentro del Partido Popular. Hoy ha habido malas noticias otra vez para Jesús Sepúlveda, que como saben es el ex marido de la ministra de Sanidad. El juez ha elevado a 500.000 euros los regalos, el importe de los regalos que recibió Sepúlveda de la famosa trama Gürtel. Ya saben, ese Jaguar que estaba en el garaje de la pareja cuando todavía convivían, que a Ana Mato no le sorprendió que de un día para otro apareciera, como decíamos en el garaje, todas esas fiestas infantiles financiadas también a través de la trama Gürtel y todos los viajes que realizó la propia Ana Mato con sus hijos y que se supone que también fueron financiados por esta trama corrupta. Coincidiendo con esta información que, como les decía, relacionaría a Jesús Sepúlveda con regalos por importe de 500.000 euros, hoy Ana Mato hablaba otra vez en el Senado, rocosa, posición infranqueable en relación con su dimisión y no solamente infranqueable, sino retadora. Dijo esto. Mire, señoría, su afán por desgastar al Gobierno le lleva a apuntarse a las calumnias, aun sabiendo que es profundamente injusto lo que usted está haciendo. Sabe usted perfectamente que no puedo tener ninguna responsabilidad, y así ya lo ha dicho un juez, por lo que haya podido hacer o dejado de hacer otra persona. Voy a cumplir con mis responsabilidades como lo he venido haciendo a lo largo de toda mi vida al servicio de los ciudadanos. Mire, solo le tengo que decir que estoy muy orgullosa de mi trabajo. Estoy muy orgullosa de mi partido y también de la confianza del presidente del Gobierno. Ojalá ya le gustaría a usted tener un 10% de la confianza de su partido y de sus compañeros de la que yo tengo. Muchas gracias. Ana Mato presumiendo de confianza en Mariano Rajoy, lo cierto es que es una verdad lo que está diciendo porque el presidente del Gobierno ha expresado en público y suponemos que también en privado su apoyo incondicional a la ministra de Sanidad. Apela una vez más a ese supuesto machismo relacionado con el hecho de que nos cuestionemos cómo es posible que una señora que duerme con un señor no se pregunte qué hace un Jaguar en el garaje. Sí, y además de eso, pues lo que ha hecho ha sido poner en solfa, ¿no? Es decir, sacar a la palestra a la típica mujer florero, ¿no? Algo que ella debería de combatir, entre otras razones, porque en su poder están todas las políticas de igualdad del Gobierno. Y desde luego, aprovechando que mañana es el Día Mundial de la Justicia Social, que lo implantó la ONU en el año 2007, sí sería bueno que esta señora pues tuviera el detalle, por la justicia social, fundamentalmente, de dimitir. Porque lo que no puede ser es que una señora que se la estaba puleando de esta manera, que tiene las políticas sociales en su poder, esté haciendo este tipo de discursos y sobre todo, pues bueno, esté implicada, supuestamente, no lo sabemos, Bueno, en cualquier caso, beneficiaria fue, ¿no? Bien, beneficiaria fue pues de una fiesta con un montón de miles de pesetas en globos, fiesta para arriba, fiesta para abajo, confeti y tal y cual, cuando resulta que aquí hay ayuntamientos
en este país que tienen que estar conveniando con los comedores sociales para que los niños puedan comer a las 9 de la mañana un desayuno y ir fuertes al colegio. Yasmina, asunto Ana Mato. Bueno, a mí me parece increíble que a estas alturas de la política no hubiera dimitido ella o la hubiera cesado fulminantemente a Rajoy, porque cualquier atisbo de sospecha en un gobierno tan frágil como el que tenemos ahora mismo, en el que los casos de corrupción son tan rampantes y la imagen que tienen que proyectar es ejemplarizadora, están haciendo justamente lo contrario a lo que se supone que debería de hacer. Cuando hay la más mínima sospecha, la señora Mato debería de dimitir por dignidad y si no, cesarla a Rajoy, porque lo único que está quebrando es la credibilidad, la poca o nula credibilidad que tiene este gobierno en este momento de crisis, ¿no? Sobre todo con los problemas de corrupción que tiene en el partido y con el tema Bárcenas. Y por otra parte, pues bueno, a mí me parece un poco lamentable que, bueno, que sus cuestiones personales salgan a la palestra de esta manera, aunque haya sido en sede judicial, se haya descartado su implicación, porque bueno, da poca credibilidad a un responsable político de la envergadura de la talla de un ministerio con sus relaciones personales que salgan a la luz. Yo creo que el ámbito personal pues es el ámbito personal y el profesional es de otra índole, pero esta señora ni siquiera ha tenido una trayectoria profesional que la vale para el ejercicio de su cargo, ¿no? No, é que creo que incluso, seguindo nesta liña, que estou de acordo, eu creo que exemplo ou víctima, non sei ben como escoller, da hipocresía social máis penosa. Porque ela, se é verdade o que ela alude, e o que se ten publicado por aí, non utilizou ningún dos mecanismos legais posibles e a súa disposición para que o que lle está ocurrindo non lle ocurrira. Por lo tanto, debe dimitir. Quero decir, tiña mecanismos mercantiles, civiles, formales, pero, bueno, utilizou outro tipo de mecanismos que teñen que ver coa necesidade de aparentar unha situación na que, según ven a decir agora, non estaba. Co cal, se produce incluso esta asombrosa situación de que se está ideando toda a súa vida privada, bueno, solo por eso debería dimitir, é dicir, por incompetente, por non saber afrontar coa normalidade de calquera cidadán unha situación que lle pasa a calquera. E, ademais, dadas as súas conviccións religiosas, eu creo que debería de aprender do Papa. Precisamente. No, es que además te voy a decir una cosa, a la señora Mato se le olvida de que no estamos en un país protestante y se da la circunstancia, claro, de que en un país católico como España tiene mucha importancia lo privado y lo público. Entonces, el lema es: tú en lo privado lo que te dé la gana, pero en lo público mantén las formas. Y resulta que efectivamente se le está heredando el trapo en lo público también. Digo que Mato, que se coñece ese chiste, ¿no? Que a ministra de Sanidade de España se chame Mato, pues é un indicador. Solo por ese apelido se debería de dimitir. Ten múltiples motivos para dimitir, pero eu digo o principal é que ela é a xefa da brigada de demolición do sistema sanitario español e del bienestar social, e da lei de dependencia. Ela é a xefa da brigada de demolición. Digo para que perdas eleccións. Efectivamente. Solo por eso. Miguel. Unha cousa que podemos estar de acordo con unhas cousas, en cambio non estar de acordo coa corrupción pura e dura. Supoño que Rajoy o que non querrá é que lle fagan a senda aos outros, que non ceder diante dos medios de comunicación, porque senón dá moi mal exemplo. Cada vez que pero isto sería unha concesión aos medios de comunicación. No, que xa o cesará no seu momento. Despois que onde está cando toque. Por eso non fai nada con Bárcenas, non fai nada con Mato, non fai nada con Montoro, non fai nada con nada. O que hai que facer é non pedilo para que o faga. É unha lei moi bella da política. Pero es que eso non escolles o momento ti, non eso non é a democracia. E despois un detalle, o marido, mira, non largou nada dela. Para nada. Asume como Cristo todas as culpas. E non hasta todo cosas que son obvias dela. Pero o mellor xa está pactado, en plan, ti levas todas as culpas. Está asumindo el todas as culpas. É un caballero, el señor Sepúlveda, es un caballero. Bueno, desde logo, por lo menos non... Bueno, hoy hemos escuchado también al príncipe Felipe. Estaba en un acto público y vamos a escucharlo. Claro, en estos momentos cualquier palabra que salga de la boca de un representante de la Casa Real pues está sujeta a interpretaciones. Ellos lo saben y saben que estas interpretaciones se van a producir, así que suponemos que lo dicen con todo el conocimiento de causa. Dijo esto el heredero. La coyuntura de crisis, la actual coyuntura, con los dramas sociales que produce, empezando por el altísimo nivel de paro que sufre nuestro país, junto a la urgente e irrenunciable necesidad de superar las dificultades como sociedad, requiere
el impulso y la colaboración y el compromiso de todos. En estos momentos de graves dificultades, todos tenemos que extremar el cumplimiento de nuestro deber, afrontar nuestras responsabilidades con la mayor seriedad y rigor y mantener viva la confianza y el espíritu de superación. Bueno, yo no sé cómo tenemos que interpretar esto de todos tenemos que extremar el cumplimiento de nuestro deber. Y decía que ellos saben, y no me cabe ninguna duda, de que se va a interpretar todo lo que están diciendo, con lo cual supongo que ya lo dicen sabiendo que se va a interpretar, Lourenço, ¿no es así? Sí, o que pasa que, bueno, eu creo que ten un certo mérito que se atreva a facer un discurso con este contido, que non sirve fundamentalmente para casi nada. Eu creo que ese é o problema. Porque aparte incluso se lle nota na forma de falar, de decir, unha dificultade extrema que está dando un sinal contrario ao que intenta demostrar coas palabras. Entre los guiños de Rajoy y los tropiezos vocales de Felipe de Borbón. Se me fai un chiste. Nos anos 70 estaban moi de moda os criminólogos, que non eran o que se dedicaban... Criminólogos. Era máis difícil de pronunciar así, que non era o que se dedicaban a ver asesinatos, crímenes, sino a estudiar como era a tribuna na Plaza Rosa de Moscú, do Kremlin, no desfile do 1 de maio. Pero que cosas contades. Sí, entón había un montón de xente que analizaba según o posicionamento e agora estamos así. Pero este está dicindo que quere decir... Pero sabes o que pasou? Van a empezar a desaparecer das fotos, algún, xa verás. Sí, esa idea de si cando está falando Carlos Floriano se lle nota que está mentindo, estamos desenvolvendo outra vez, desenvolvendo esa bella profesión. Que perseguía funerais. El otro día haciendo yo un grupo de discusión en la Universidad de Valladolid, hubo uno de los intervinientes que se dedica precisamente a analizar discursos, dijo que Floriano había cambiado 16 veces de discurso. Bueno, aquí hemos constatado unos cuantos, efectivamente, no llegamos a los 16, pero veces, además los tiene todos apuntados. Efectivamente, en fin. Lo triste es que los discursos que nos están dando no dicen absolutamente nada, es simplemente rellenar huecos y aparecer en los medios de comunicación para cubrir la pantalla, la imagen, pero no están solucionando, ni resolviendo, ni aclarando absolutamente nada. Ya lo dijo el presidente del Gobierno, la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Sí, lo dijo claramente. Políticas públicas, eso non hai que entregar, que é a mellor forma de decir. Pero o príncipe é o gran damnificado desta cousa, Primeiro, porque se sucede nunhas condicións que vai ser moi contestado, cosa polo estilo. E se non sucede, a institución se vai deteriorando. El non gana nada con isto. Bueno, pero o que están protexendo un pouco máis, ¿no? Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa de publicidad. Todavía queremos hablar de los coletazos de los Goya, porque parece mentira. Seguimos hablando de lo que sucedió en esa gala, de algunas palabras concretas, de algunos discursos, de dos actrices en concreto que hoy han recibido bofetadas, iba a decir por parte de todo el mundo, pero no, por parte de algunos medios de comunicación en concreto, que se han cebado especialmente con Maribel Verdú, por lo que dijo de los desahucios y por las cosas que ha hecho antes. A la vuelta de publicidad lo comentamos.